¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Bueno, si llegara a consolidarse la disolución de Ciudadanos, como ha decretado en primera instancia el CERVEL, y por esa razón Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, quedará fuera de la posibilidad de postular al Parlamento, a mí me parece que sería una pérdida para Chile y para su política. Sin embargo, parece que así están las cosas. Se ha presentado una suerte de apelación hoy día a esa decisión del CERVEL, estoy leyendo acá. Y esta noche Andrés Velasco ha querido estar con nosotros en esta entrevista verdadera. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y gracias por esas palabras tan generosas. Completamente genuinas. Partamos por lo que ha pasado, Andrés. ¿Cuál es la versión de ustedes de lo que ha pasado con el CERVEL? Me interesa conocerlo porque he escuchado, he leído de ustedes que acusan errores garrafales, graves fallas, inconsistencias, en fin, en la revisión de las firmas de parte del CERVEL. ¿Cuáles son esos errores garrafales o graves fallas? Tú preguntas qué ha pasado, a mí me encantaría saber qué ha pasado. Ajá. Lo que yo constato son cosas como la siguiente. Hay una región, tú sabes, primero que nada, déjame quizás rebobinar un poco. Lo que no tenemos ninguna duda es que nos pedían 8 regiones con la firma, las entregamos en los plazos que la ley requiere. 3 contiguas en el norte, 3 contiguas en el sur, 8 regiones en total. Por lo tanto, en lo grueso, en los plazos y en las firmas y en las regiones, nosotros cumplimos. Con exceso. Con exceso en cada una de ellas. ¿Qué es lo que pasa? Nos encontramos, como está de moda decir ahora, nos enteramos por la prensa, porque nadie nos notificó, todos los formalismos administrativos, toda la burocracia del Estado aquí no se cumplió nada. Pero más allá de eso, nos dicen en la región de Aysén, les rechazamos 1/3 de la firma. Nosotros estábamos preparados para que nos rechazaran un puñado, 2, 3, esta estaba borroneada, la otra tiene un problema de domicilio. Y nos pusimos a revisar. ¿Qué encontramos? Una región en que hay 39 firmas que nos dicen rechazada porque no tiene firma de notario. Tú tomas la ficha y constata que tiene la firma de notario. Nosotros habíamos guardado las fotocopias, por supuesto. En otros casos nos dicen el RUT no existe. Bueno, el fin de semana largo no lo pasamos en un gran asado familiar, sino que metiendo RUTs al CERVEL o al registro civil, el grueso, no todos, pero el grueso de esos RUTs sí existe. Tercer ejemplo, decenas de fichas que nos dicen extranjero no autorizado para sufragar o para participar en un partido político. Resulta que la ley en Chile a un residente permanente con 5 años en el país sí le permite. Tú te metes al registro electoral, perdón, al CERVEL o al registro civil, el grueso de esos extranjeros que habían sido tirados para la cola sí pueden sufragar. Entonces son decenas y decenas y decenas de fichas. Hay dobles militancias, leía también, claro. No hay un mea culpa ahí también del procedimiento, de no haber sido la pega del todo bien hecha en ese caso. Al revés, papá. Porque yo te pregunto a ti, ¿cómo puede el Estado pedirle a un partido político que acredite que una persona no está en otro partido cuando ese registro no es público? Por supuesto. Yo estoy parado, mira, yo estoy parado ahora, te doy un ejemplo muy concreto. Pero válidamente eliminados aquellos, ¿sí? No necesariamente. Primero que nada, expliquemos a la gente cómo funciona esto, porque si claro. Yo estoy parado al lado fuera del Unimark en Coyhaique, cosa que hice. Se acerca el ciudadano Lavín, yo le digo, mira, perdón, dame un minuto, te cuento. Tú me dices, firmo. Exactamente. Yo te pregunto, Juan José, ¿tú estás inscrito en otro partido? No tienes cómo checar. Tú me dices que no. Puede que se te haya olvidado, puede que te hayas inscrito hace 30 años, puede que hayas pensado que renunciaste, pero no te procesaron los papeles, en fin. ¿Cómo chequeo yo que tú no estás? No hay manera alguna. Entonces, me da culpa ninguno, porque hay una obligación respecto de la cual yo no puedo constatar. Pero además, se ha armado una tole-tole, y esto no nos afecta solamente a nosotros, porque resulta que hay una persona que firmó el día lunes por un partido nuevo y el día miércoles por otro y el día jueves por un tercero. ¿Cuál vale? Alguien podría decir, vale el primero, porque no se... Sí, claro. Pero resulta que le puede decir, no, porque el segundo es el que vale, porque cambió de opinión respecto del primero. Y lo mismo respecto al tercero. Claro, o alguien podría decir, ¿sabe qué más? Ninguno vale, porque solamente valen cuando el CERVEL los recibe y los timbra. Entonces el que vale es el que entró primero al CERVEL. Bueno, nada de eso está en la ley. Y como no está en la ley, es una interpretación totalmente arbitraria. Raya para la suma. Aquí hay, para decirlo educadamente, errores numéricamente importantes. ¿Educadamente qué significa? ¿Cuál es la versión, la convicción de ustedes? ¿Hay errores o intenciones detrás de esto? Mira, porque si es verdad todo lo que tú dices, la verdad es que uno debería pensar en algo distinto. No tengo la menor idea. Lo único que sí sé es que no importa. Porque haya sido mala intención, que no creo en realidad, por eso o haya sido prolijidad, no lo sé, la verdad honesta, no tengo la menor idea. Lo que sí sé, hay algo que sí sé, que sabemos todos en realidad, es que como hay
28, 30 partidos en formación. Al CERVEL le llegaron 90.000 fichas, 15 días atrás. Las procesaron todas en una semana. ¿Por qué? Ojo, la ley les daba 2 meses, porque Chile Vamos quería ser primaria. Entonces, cuando un servicio chico, el CERVEL tiene poca gente, sí, procesa 90.000 fichas, el potencial para que haya errores es gigantesco. Ahora, es posible, incluso diría yo probable, Andrés, que el CERVEL no acoja el recurso que presentaron ustedes hoy día, porque ellos ya supuestamente hicieron la pega, según ellos. Lo que queda ahí, entiendo, Andrés, es un recurso al Tricel como último recurso. ¿Ustedes van a ir por aquello? Nosotros... ¿Se ocurre lo que digo? Sí, es que de repente tú sabes algo que yo no sé, ¿no? Ajá. A mí me parece que las 17 páginas de argumentos que le presentamos al CERVEL esta mañana es súper contundente. Y lo hicieron además algunos de los mejores abogados de la plaza. Además hay toda una serie de otras complicaciones que no hemos tocado aquí, Juan José. Sí. Pero hay plazos que no se cumplieron, procedimientos que no estaban claros, informes previos que no estaban, consultas que se debieron haber hecho con la parte afectada que no ocurrieron, en fin. La lista es interminable de cosas que se deberían haber hecho de un modo distinto. Por lo tanto, a nuestro juicio, hay argumentos de sobra para que el CERVEL diga, momento... Admita el error y revise. Bueno, antes de admitir ningún error, que revise, que revise, ¿no es cierto? Y que veamos exactamente por qué se generaron decenas, me atrevería a decir, centenares de errores. Y bueno, y si eso no resulta, veremos. Ahora, si nada de eso sirve, Andrés, ¿en qué queda la postulación por el Maule al Senado? ¿Qué se le puede decir al elector del Maule que estaba pensando en votar por Andrés Velasco para senador en esta elección del 19 de noviembre? Yo creo ¿Está que en pausa eso? Esa es una buena pregunta, pero tenía una pregunta más radical aún. Ajá. ¿Qué le decimos a las 12.000 personas, 12.000, que en una esquina, muertas de frío, muertas de calor, firmaron por Ciudadanos y hoy día su deseo de participar en la política es inválido? ¿Qué le decimos a los más de 50 candidatos a diputado, a senador y a core que en nuestro partido estaban listos para salir corriendo? Se les dice que, mire, que no pueden participar porque alguien ingresó mal unos roots. Está bien. ¿Entiendes? Por supuesto, evidente hay un tema. Pero respecto del Maule, ¿vas sí o sí por los caminos alternativos que se pueden abrir si es que esto no fructifica? Primero, rebobinemos un poquitito. Nosotros, una de las cosas que estamos tratando de hacer es no aplicar la política del dedazo. ¿Qué quiero decir con eso? Que estábamos esperando que el CERVEL nos diera el vamos como partido nacional para sentarnos, tener un proceso interno democrático, decir fulanito va por el Maule, fulanito va por el Paraíso, fulanito va por Antofagasta. Corrígeme si me equivoco. ¿Maule no es una decisión que estuviera tomada como postulación al Senado para Andrés Velasco? Es una de las cosas que estábamos barajando. Yo digo bastante al Maule, otras cosas porque constituía ahí el partido. Porque allá lo dan por hecho, lo pregunto. Muy bien que se sea, me siento honrado. Yo tengo además vínculos familiares con el Maule, en fin. Lo que te quiero decir es que formalmente el partido no se había pronunciado, por lo tanto no era una decisión formalmente tomada. Estamos tratando de ser formal y hacer las cosas bien. Pero más allá de mi situación, Juan José, lo que quiero transmitir es que hay 40 o 50 candidatos que han hecho la pega, que han ido a terreno, en fin, y hay 12.000 personas que firmaron. Entonces, más allá de que yo me pueda incomodar más o menos, siento que tenemos un deber de defender a esas personas que firmaron y que dicen, oiga, hoy día en el clima político es súper difícil convencer a algo que la juega en un partido político, alguien que quiere participar y se entera por la prensa que por errores burocráticos no puede hacerlo. Eso es lo que realmente nos preocupa. ¿Están entre los escenarios posibles, Andrés, la posibilidad de aceptar ofertas como la de Amplitud e ir por ellos si es que esto no camina como ustedes esperan? Mira, nosotros tenemos una súper buena relación con Amplitud. Converso con la senadora Pérez y... Pero primero, no me quiero poner en el caso de que este alegato nuestro, que es un alegato justo y justificado, no prospere. Segundo, hay un montón de otros aspectos técnicos. Esto se puede volver medio enredoso y medio latoso, pero hay una ley antidíscolos que a nuestro juicio no se debería aplicar aquí, pero hay gente que dice que sí se debería aplicar. Creo que al final, ¿sabes lo que ha pasado, Juan José? Aquí los partidos que están en formación no están pidiendo que les regalen un escaño en el Congreso. Estamos pidiendo que nos dejen competir. Tú tenías un invitado español aquí recién. Hoy día un abogado español me decía, tú en España constituyes un partido político yendo con 2 personas a una notaría y suscribes un contrato. ¿Por qué? Porque constituir un partido tiene que ser fácil. Llegar al Congreso tiene que ser difícil, ¿no es cierto? Evidentemente que no queremos 40 partidos distintos en el Congreso que no se pueda gobernar, pero que la libertad de asociación, tú y yo estamos de acuerdo, formamos una asociación y nos dedicamos a defender nuestras ideas. Eso debería ser fácil y se ha vuelto engorroso, burocrático, enredado.
Y de nuevo, en una democracia que ya está cuestionada, con mucha gente que no quiere saber ni hablar de la política, que le pongan más barreras, eso francamente creo que no se entiende. Hay gente que hace política desde de los diarios, Andrés. La decisión del CERVEL sobre Ciudadanos generó reacciones y opiniones, yo diría, de todo tipo. Entre ellas, un columnista del Mercurio, Carlos Peña, que dice que tú eres la causa de los males de Ciudadanos. Dice, es un candidato que no tiene carisma y agrega que es un ego anegado de sí mismo. Palabras bien duras, sin duda. ¿Qué se le responde a eso, a Carlos Peña? Mira, hubo un columnista que nos trató mal el fin de semana, en La Tercera un columnista que nos trató muy bien el fin de semana. Yo la verdad que no le doy mucha pelota a esas columnas. Primero porque cuando las columnas más bien revelan un encono personal que un análisis desapasionado, no hay que darles mucha pelota. Y segundo porque en política se dicen tantas cosas. Mira, yo fui ministro de Hacienda por 4 años, me levantaba todos los lunes o todos los domingos a leer la prensa, y hay gente que te saca la mugre, hay gente que te alaba. Hay gente que te alaba un día, te saca la mugre al día siguiente. Si uno se preocupara de todas las cosas que se dicen, tú estás en la vía pública también, probablemente miras Twitter, hay gente que dice Lavín, qué buen animador, qué buen conductor, qué buen periodista, la gente que te saca la mugre. Sí, claro. Si uno le diera pelota a esas cosas, no podría hacer su trabajo. ¿Por qué plantear, Andrés, una senaturía cuando la verdad es que no sé si todo el mundo, pero mucha gente esperaba una nueva postulación, ya no una primaria, sino directamente una primera vuelta eventualmente es que tú a una candidatura presidencial? Es que tú estás dando todo. Yo estoy dando por sentado que es una senaturía porque es la convisión que tengo, pero no tengo la información. Mira, una de las pero ¿por qué no plantear derechamente una presidencial, Andrés? Bien sencillo. Nuestra coalición, en esta amplitud estamos nosotros, esta red liberal, esa decisión formalmente no la ha tomado. Y la razón por la cual no la ha tomado no es que seamos dejados, sino que no la podíamos tomar porque no teníamos el carnet de partido político. Entonces, no es algo que esté decidido. Podría ocurrir. Podría ocurrir. Y no te digo que me esté yo candidateando. Hemos hablado de varias alternativas. En un momento se habló de Lili Pérez, se habló de Sebastián Sichel, se habló de otros nombres. Y por lo tanto, mira, nosotros... Ahora, te soy bien franco. Yo tengo la convicción de que la política en Chile está cambiando mucho. Creo que el colapso de la nueva mayoría este fin de semana es uno de los datos grandes, pero no es el único. Si uno mira el resto del mundo, un señor como Macron, que hace un año no existía, va a ser presidente de Francia. Con toda seguridad. Hay un partido como Ciudadanos en España que hace 2 años no existía y hoy día es un partido grande con 40 diputados. Nosotros estamos en la labor de tratar de construir una alternativa de centro para que esos votantes de clase media que hoy día no tienen por quién votar, tengan por quién votar. Si eso se consolida y cristaliza en esta elección o en la siguiente, ojalá que sea en esta elección, pero entendemos que hay que construir, estamos construyendo desde abajo. Yo todos los días salgo a correr en la mañana, me encantan las maratones, esto es una maratón. Ya, Andrés, pero el futuro está muy cerca, digamos, de tener que tomar una decisión definitiva respecto a una presidencial o no, si se consolida o no, en fin. ¿Tú lo descartas de plano, eso para esta ocasión, o no lo descartas de plano? Tú sabes que cuando yo era ministro aprendí como el segundo día que siempre te decían, usted descarta, no descarta. No, pero... Y yo aprendí que el descarte y no descarta, no... Okay. No, pero es que te lo respondí de corazón. Es una decisión que no hemos tomado. Y si yo te digo que descarto, tú vas a llegar a una conclusión. Si te digo que no descarto, vas a llegar a otra. No hemos tomado esa decisión. Lo que sí yo he tomado lo que yo he tomado como una decisión personal es que yo voy a competir. Exactamente dónde, cuándo y cómo. Apenas tengamos el carnet de partido político y lo decidamos democráticamente, si tú me invitas de nuevo, yo vengo y te cuento. Feliz. Encantado. Andrés, hay un montón de agenda pública en la que Ciudadanos y tú particularmente has opinado en estos días. Te quiero pedir que hablemos de pensiones, que son hablemos de pensiones. De actualidad, de especialidad, Andrés Velasco como exministro, como economista y exministro de Hacienda. El gobierno ha definido una propuesta, Andrés, y ustedes han definido una también a través tuyo, la escuchaba el otro día, que son bien distintas las dos, una de otra. La de Ciudadanos, la tuya particularmente, lo que hace es introducirle un rol diferente a las AFP. Ya no serían de hacerlo tal cual de reemplazar a las AFP. De reemplazarla y de introducirle básicamente mucho más competencia al sistema. ¿Eso basta, Andrés, más competencia para elevar las pensiones de los chilenos? No, no basta. El problema de las pensiones es grande, complejo, tiene muchas dimensiones. Y el que te diga que tiene una bala de plata y que lo resuelve todo, está mintiendo. Nuestra postura es que hay varios problemas y hay que abordarlos todos. Hay un problema del mercado del trabajo, hay mucha gente que no tiene pega, porque no trabaja sin contrato. Si esa gente no trabaja, no tiene contrato, no cotiza, su pensión va a ser mala. A nosotros nos habría gustado, dicho sea de paso, que no en la reforma de pensiones, en la reforma laboral, el gobierno hubiese abordado, por ejemplo, condiciones más flexibles para el trabajo de mujeres y jóvenes. No ocurrió. Segundo, hay un problema demográfico. En realidad hay una oportunidad demográfica.
En la época de nuestros abuelitos, la gente jubilaba a los 60, fallecía a los 70. El sistema le financiaba 10 años de pensión. Hoy día, en Chile, una mujer que jubila a los 60... puede vivir 90. La expectativa de vida es 30 años más. Así es. Con la misma plata, 3 veces el número de años, la pensión va a ser más mala. ¿Por qué te digo todo esto? Porque vamos a tener que ahorrar más, sí. Vamos a tener que reformar el mercado laboral, sí. Va a tener que subir la tasa de cotización, sí. Vamos a tener que igualizar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, sí. Dicho todo lo anterior, sí, hay que hacer más cosas. Ya viene la propuesta nuestra. ¿La propuesta del gobierno, Andrés, soluciona el tema a tu juicio o le falta? Creo que voy a tratar de ser justo, ¿eh? Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Me gusta que el gobierno no haya rehuido el bulto respecto de la necesidad de subir la cotización. No es muy popular en el sí. pero es verdad. Sube el bulto a la edad de jubilación. Exactamente. Hay una cosa que se la jugó, hubo una dimensión en la cual no se la jugó. Me gusta que reconozcamos que nuestro sistema de seguridad social tiene que tener más de seguridad y más de social. Me gusta un sistema mixto. Cuando yo era ministro, creamos el pilar solidario, en que el Estado se pone con jubilaciones para la gente más modesta. Hay 1.300.000 personas en Chile que tienen una pensión del Estado hoy día. Exactamente los detalles de cómo el gobierno avance en ese sistema mixto no me gustan mucho. Creo que es mejor financiar con un impuesto a las empresas o con el IVA, con un impuesto al consumo, que financiar con un impuesto al trabajo. En fin. Ahora, todo esto arregla parte del problema, pero no quita, y aquí déjame que escriba en 2 frases nuestra propuesta, no quita el hecho de que las AFP son caras, son poco competitivas y son pocas. Y esa carestía significa que a uno, en promedio, a los chilenos, nos sacan entre 1,3 y 1,5% del sueldo mensual. Por supuesto. Que va al bolsillo. Pues por supuesto. Pero eso es subir el sueldo líquido, Andrés, o en su defecto. Espérate, o en su defecto. Las pensiones son otra cosa. No son otra cosa. ¿Por qué? Sí, claro. No, espérate. Porque tú perfectamente podrías decir, ese 1% que ya no va a ir al bolsillo del dueño de la AFP, que vaya a mi cuenta, o vaya a tu cuenta. O sea, elevar la cotización, por supuesto. No, pues no. Porque cuando tú elevas la cotización, pagas tú. Cuando tú haces lo que nosotros proponemos, paga la AFP, es totalmente distinto. Que cobre lo mismo y parte de eso vaya a tu cotización. Exactamente. Okay, exactamente. Es distinto. Porque lo que tú estás haciendo es que estás reduciendo las utilidades de la AFP. ¿Cómo lo hacemos? Pero ¿por qué tiene que ser un objetivo reducir las utilidades, Andrés? Porque son demasiado caras las AFP. Porque si tú comparas con cuánto cobran... Mi postura no es la postura populista que dice, ¿no es cierto?, acabemos con la AFP y eso se arregla todo. Al revés, partí diciéndote que no era todo el problema. Pero sí creo, y hay, mira, incontables... El tema del precio de la AFP está más o menos regulado por el tema de la licitación de los nuevos cotizantes. Entonces, claro, hay que ir adecuando el mercado y con más información probablemente la gente vaya para allá. Mira, yo soy el principal creyente en las licitaciones porque yo las inventé. Por eso digo. Pero las licitaciones hoy día benefician a 8% de los cotizantes, que son los más jóvenes que entraron al sistema desde el 2008 a la fecha. El resto no está licitado, entre comillas, y por eso paga mucho, a diferencia de los licitados que pagan poco. Pero tiene libertad de pagar poco. Sí, pero justamente ese es el problema, que como es un sistema en que hay poca movilidad, ¿qué es lo que pasa? Pero ese es un problema distinto. No, es el mismo. La razón para licitar, aquí podríamos ponernos muy técnicos, sí, no está bien, pero es que el mercado funciona mal. Por supuesto. ¿Por qué funciona mal? Porque cuando tú tienes 22 años y te vas a jubilar a los 65, los beneficios los vas a recibir 43 años después. Y no te esmeras en andar comparando productos, porque el beneficio está muy lejos. Y por eso que el mercado funciona mal, por eso que hay pocas AFP, hay 4 que manejan 93% de las lucas a todos los chilenos, y ese es un resultado ineficiente. Se puede mejorar, y eso es lo que nuestra propuesta hace. Andrés, hablemos de la economía. Un exministro de Hacienda durante 4 años tiene mucho que decir sobre ese tema, partiendo, yo diría, por enjuiciar la labor, Andrés, y puede ser ingrato hacerlo, de los últimos 2 ministros de Hacienda, el ministro Arenas y el ministro Valdés. ¿Cómo evalúa lo que ha sido la gestión de los últimos 2 ministros de Hacienda, quien prácticamente los antecedió, Felipe Larraín de por medio? Yo podría hacerme famoso descuerando a algún ministro de Hacienda, pero por mi boca no cruzará una crítica. Por 2 razones. Primero, porque es una pega de mía chica y creo que no necesitan que un exministro de Hacienda les ande leyendo la cartilla. Ahora, segundo, déjame terminar, me preguntaste. Y segundo, porque yo creo, y voy a decir algo bien controvertido, yo creo que el problema no ha estado nunca en ellos. Y creo que al revés, han hecho una pega, especialmente Rodrigo Valdés se la ha jugado, pero Arenas también, en circunstancias muy
poco amistosas. ¿Por qué? Porque ser el ministro de Hacienda de una coalición que perdió el rumbo y donde impera el populismo, no se lo recomiendo a nadie. Dentro de esas circunstancias creo que las dos se la jugaron. Yo sé que está muy de moda hoy día criticar a Alberto Arenas. Yo lo conozco mucho, fue mi director de presupuesto por 4 años y fue un espléndido director de presupuesto. Pero la puesta en marcha de la reforma, según él, no iba a afectar el crecimiento económico, Andrés. ¿Ese fue un error de Arenas? Yo creo que la reforma estuvo mal diseñada. Ajá. Creo que parte del problema fue que la presidenta entrante le dijo al ministro de Hacienda: haga una reforma tributaria en 30 días. Ni Superman puede. La reforma está mal diseñada. Hubo una reforma a la reforma y probablemente tendremos que implementar una reforma a la reforma a la reforma. ¿Por qué crece tan poco la economía chilena hoy día, Andrés? El último trimestre del año pasado, 0,5. Este trimestre primero del 2017 probablemente sea un crecimiento promedio negativo. No estamos en crisis como el 2008-2009, y Andrés Velasco lo conoce muy bien, eso, la crisis subprime, brutal para Chile. Y que la cambiamos bastante bien. Y sin embargo la economía no bien. se mueve. ¿Qué pasa, Andrés? Pasan muchas cosas. La economía anda mal, creo que hay que decirlo así con todas sus letras. A mí no me gusta el debate que se ha empezado a generar, porque hay gente que dice: es todo culpa del gobierno, lo externo no juega ningún papel, y hay gente que dice lo contrario. Y las dos posturas extremas son políticas. No el cobre son estuvo técnicas. mucho rato muy bajo presión, Andrés, pero ha recuperado, y la economía mundial no estaba del todo mal. No está en crisis, está recuperándose. Pero está relativamente lenta. O sea, la economía mundial está creciendo a tasas bastante inferiores a las que crecía hace 15 años atrás. Pero déjame enhebrar un poquito el argumento. ¿Hay un elemento externo? Por supuesto que lo hay. No es casualidad que Argentina esté empantanada, que Brasil esté en crisis, que Colombia y Perú, que eran los dos niños bonitos que crecían mucho en América Latina, estén creciendo la mitad o un tercio. Pero mucho más que nosotros. Colombia Perú, no tanto. sí. Pero mira, no estoy queriendo polemizar. No, te lo digo con Perú porque sí, Perú es el productor mundial de cobre también. No está bien. Que es comparable. Pero Perú crecía al 6 y está creciendo al 3. Claro. Entonces, nosotros al medio. No, pero espérate, no tengo ninguna duda que Chile tiene un problema, pero estoy tratando de poner el diagnóstico de dónde está el problema. ¿Hay una responsabilidad de lo externo? Por supuesto que lo hay. ¿Hay una responsabilidad de lo interno? También, no me cabe ninguna duda. ¿Cuál es el tema interno exactamente, Andrés? Hay un tema coyuntural interno, a mí no me cabe ninguna duda. Primero, que se creó un clima político en que ¿quién diablos va a decir: me meto la mano al bolsillo y pongo plata en una inversión de largo plazo, cuando yo no sé cuál va a ser el régimen tributario, ni el régimen laboral, ni la Constitución? Ni la Constitución. Segundo, creo que ha habido problemas de diseño evidente en algunas de las reformas. Creo que la reforma tributaria salió mal hecha. ¿La laboral? Y creo que la laboral salió muy mal hecha. Y de hecho lo bueno que tenía el gobierno lo vetó. ¿Es bien difícil defender a los ministros de Hacienda en esa situación, Andrés? No, porque yo creo que lo laboral el ministro de Hacienda no lo maneja. La mitad de las canas que tengo en la cabeza me las gané tratando de meterme en lo laboral, y es un tema espinudo porque... Hubo una ministra del Trabajo que se fue porque el ministro se metía mucho, según ella. Esas son puras... Son puros cagüines, creo yo. Son puros cagüines, para decirlo bien en chileno. Mira, como ministro de Hacienda me habría encantado manejar lo laboral, hice bastante esfuerzo por meterme, di mi opinión, tímido no fui, pero hay muchos actores. Pero mira, más que debatir si el ministro de Hacienda es lindo o es feo, que yo al final creo que no es muy entretenido, déjame añadir una cosa más, porque tú me preguntabas, ¿por qué crecemos poco? Hay un asunto más de largo plazo. Chile se acostumbró a vivir a la cochihuahua del cobre y de los recursos naturales. Cuando hubo un tremendo auge de los recursos naturales, todos lo pasamos chancho. Ese auge se acabó. Y se acabó, parece, para siempre. Para el mundo entero. Y lo que no estamos discutiendo en Chile, y esto es lo realmente capital, es qué diablo vamos a producir, cómo nos vamos a ganar la vida, qué productos, qué sectores, con qué nuevas destrezas adquiridas en la universidad o en el CFT o en el IP vamos a enfrentar esto. A mí me habría gustado, por ejemplo, para que no suene muy abstracto lo que estoy diciendo, que toda la discusión educacional que hemos tenido en los últimos 5 años se fraseara respecto de, bueno, ¿qué tienen que aprender los jóvenes para que el día de mañana tengan trabajo? ¿Cómo competimos con los coreanos o con los chinos? Por supuesto, Andrés, vamos a pausa, regresamos al tiro con, encantado, con esto. Gusto. Y le preguntamos a Andrés Velasco, si él se encontrara con esto, volviera el tiempo atrás, fuera ministro de Hacienda, ¿cómo se retoma crecimiento, generación de empleo? A la vuelta, no sé. Bueno, estamos de vuelta con Andrés Velasco, hablábamos de economía y retomamos eso, Andrés, y tal vez nos alcance a hablar algo del mapa electoral que estamos viendo en la presidencia. Solo para redondear la idea, tú preguntas por qué crecemos poco. ¿Y cómo se vuelve a crecer, Andrés? Te lo digo así, siempre nos hacemos la pregunta que hacemos con el cobre. Yo creo que esa es la pregunta equivocada, tenemos que preguntarnos qué hacemos sin el cobre. Los países que despegan son países que producen cosas que antes no producían. Nosotros hace 40 años teníamos cobre, vino, fruta, madera.
Hoy día lo mismo. Vamos a crecer de modo sostenido cuando la empresa privada, el gobierno y las universidades se sientan en una mesa, se pregunten qué hay que hacer para desarrollar nuevos sectores y creemos otro tipo de trabajo con mucho más valor agregado. Algunos plantean que el giro no está pasando. Un giro político hace un Sebastián Piñera, que es más amigo de las leyes del mercado, implicaría un retorno a la inversión que está huida de Chile hace 3 o 4 años, Andrés. ¿Tú compras esa tesis? No la compro mucho. Siempre cuando hay un tránsito hacia un gobierno de derecha, hay algunos empresarios que se entusiasman e invierten un poquito más. Está pasando en Estados Unidos, en circunstancias de que hay un verdadero demente en la Casa Blanca, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay un cierto bono, si tú quieres, del tránsito de un gobierno. ¿Tú crees que los empresarios invierten ideológicamente un poco? Deje algunos. ¿Y dejan de invertir cuando hay un gobierno, por ejemplo, más de izquierda como ha sido este? Yo creo que hay todavía un cierto sesgo. No creo que nadie regale la plata, no me entiendas mal. Pero sí, cuando cambia el clima, algo cambia, no mucho. Dije algunos, fui cuidadoso. Pero ojo, porque si tú revisitas el primer gobierno de Sebastián Piñera, más allá de la retórica, yo te pregunto, nómbrame una reforma de fondo grande, difícil, pro crecimiento. ¿Y por qué crece más de 5% promedio, Andrés? Porque tuvo mucha suerte. Tú sabes lo que decía Napoleón respecto a los generales, no me traigan uno bueno, traigan uno afortunado. ¿La suerte es un terremoto? No, el ciclo mundial lo acompañó. Precio alto de los commodities. No, muy sencillo. Sebastián Piñera llegó al gobierno cuando la crisis internacional había tocado fondo en todo el mundo y por lo tanto le tocó la remontada. Todo el mundo creció, mira, en esos años Argentina creció como loco, Brasil creció como loco, Brasil creció 7% en el año 2010. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes saliendo del hoyo es más fácil, cuando llegas a la planicie es más difícil. A propósito de cambio político, Andrés, ¿cómo estás viendo lo que pasa en la nueva mayoría y este desgarre que hay con la DC que se va a primera vuelta? Nueva mayoría, no ubico el concepto. Se acabó la nueva mayoría. A ver, yo creo que la nueva mayoría nunca existió. Fue una aglomeración de personas que trataron de profitar de la popularidad de Michelle Bachelet. Pero alianza con ideas comunes nunca hubo. Y era claro que en algún momento el tironeo, el cálculo, los cupos, los iba a fracturar y eso es exactamente lo que al final terminó ocurriendo. Ajá, y es raro ver un candidato a cualquier cargo en el Parlamento, Andrés, sin que respalde a un candidato presidencial o que tenga identidad con alguno. Más cerca de Piñera hoy día, más cerca de Guillé, de Sánchez, de Boicho, Sandón, Felipe Kast. ¿De quién? Que podría ser, reitero, Andrés Velasco, una alternativa también. Nosotros no creemos que ninguno de los que tú acabas de mencionar en esa larga lista sea una alternativa que nos complace para nada. Y yo creo que no hay nada raro, no digo que esta es una decisión tomada, pero te quiero decir que estando en el Maule, a la gente, más que los problemas políticos de Santiago, le preocupa por qué no hay un hospital en Curicó, o por qué el hospital de Talca es un lindo edificio pero no tiene médicos. Yo creo que la gente que vive en Santiago, que hace política en Santiago, esto no es un pelambre, es un pelambre más bien en general, tiende a pensar que todo gira en torno a lo que dijo o no dijo la segunda. Yo creo que cada día más en Chile las problemáticas locales se van a tomar las elecciones. Andrés Velasco, muchas gracias por haber estado en la entrevista, ¿verdad? Gracias a ti, Buenas noches. encantado.